Le damos la palabra. Sí, muchas gracias. Compañeros y compañeras, buenos días a todos. Damos la bienvenida a todo el público y participantes en el 4 Congreso Internacional de Estudios Hegelianos, conmemoración de los 200 años de la publicación completa de la lógica de Hegel. Agradecemos la presencia igualmente del doctor Ángel Cholocochi Yáñez, director de nuestra facultad, del maestro Ignacio Rojas Godina, coordinador del Colegio de Filosofía de nuestra facultad, y de nuestros ponentes magistrales invitados, el doctor Félix Duque, el doctor Lori Bertole y la doctora Annette Sell. Quisiera comenzar esta jornada inaugural con el siguiente epígrafe proveniente del manuscrito Correvon de los contenidos del curso sobre la lógica que impartió Hegel en Berlín en el semestre de verano de 1824. La filosofía explica que lo abstracto como tal es falso. Captar algo significa colocar la diferencia en algo sencillo, o igualmente restablecer la diferencia en la unidad. La intuición no tiene oposición. La reflexión separa lo inmediato y concreto de la intuición. La especulación coloca lo separado de nuevo en una unidad. La especulación consiste en incluir la diferencia en la unidad. Fin del epígrafe. Los 200 años de la publicación completa de la ciencia de la lógica de Hegel son ocasión para reunirnos en este recinto y comenzar las actividades de este cuarto congreso. En 2003, 2014 y 2015 tuvieron lugar las anteriores ediciones de este evento, a partir de los continuados esfuerzos de estudiantes y docentes de la Universidad Autónoma Metropolitana, de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, un temerario proyecto inicial de lograr un espacio para presentar diversas investigaciones y perspectivas en torno a la filosofía de Hegel, llega a una cuarta realización que habrá de reunir en Puebla y en la Ciudad de México a ponentes e invitados de nuestro país, de Iberoamérica y de Europa, en un diálogo vivo en torno a la obra de Hegel. Estas 4 instituciones mexicanas, junto con el Servicio Alemán de Intercambio Académico y un equipo de apoyo estudiantil, han hecho posible esta celebración filosófica. En este 2016, celebramos en particular la terminación de la lógica de Hegel en Nuremberg, lo que marca la presentación al público de un inagotable entramado de reflexiones filosóficas sobre el pensamiento y la realidad, que ha sido examinado, aplaudido, criticado, vituperado y defendido por generaciones de comentadores hasta nuestros días. A 200 años de este acontecimiento, podemos considerar que esta magna obra hegeliana no ha perdido vigor o interés. Antes bien, las diversas lecturas que existen sobre este texto dan cuenta de su fuerza y vitalidad. Se podría incluso decir que la fuerza del concepto se ha abierto camino a pesar de los ataques del conservadurismo prusiano, del neopositivismo militante y de la avanzada neoliberal contemporánea. La razón, la religión, el arte, la teleología, la vida, la solidaridad, la esencia, la sustancia, el cuerpo, el estado, la dialéctica, lógicas no especulativas, la historia de la filosofía, entre otros temas, habrán de ser abordados en el marco de las actividades de este congreso. Esperamos que en el marco de este evento, las comunidades académicas de nuestras 4 instituciones participantes, invitados del extranjero, así como público en general, encuentren ocasión para examinar y discutir la ciencia de la lógica de Hegel, el pensamiento hegeliano en su conjunto y temáticas diversas que pueden ser puestas en contacto de una u otra manera con esta filosofía. Bienvenidos de nueva cuenta y gracias. Duque es catedrático de Filosofía, Historia de la Filosofía Moderna en la Universidad Autónoma de Madrid desde 1988. Coordinador de tercer ciclo de posgrado en los estudios de Filosofía hasta el 2008. Coordinador del Máster Universitario, Filosofía de la Historia Democrática y Orden Mundial del 2008 al 2012. Profesor emérito de la UAM a partir del 2014 y miembro de Demos Paz, Instituto de Investigación por el profesor Mayor Zaragoza, del 2016 al 2017. También es socio, fundador y asesor filosófico de Abad Editores en Madrid. Sus proyectos de investigación en curso del 2009 al 2013 es Pensar Europa, Democracia y Hegemonía en la Era Tecnológica. Del 2009 al 2012, Acción Integrada, la Antigüedad Clásica, Fundación de la Identidad Cultural Europea, en colaboración con la Universidad de Verona, con el profesor Ricardo Pozo. Del 2013 al 2016, Raíces filosóficas de una Europa futura, la Europa de las ciudades. Sus líneas de investigación son hermenéutica y fenomenología, filosofía de la técnica y de la cultura, mito y religión, idealismo alemán, romanticismo y posmodernismo.
Algunas obras más recientes del 2010 a la fecha es Hegel, La Odisea del Espíritu, Círculo de Bellas Artes, publicado en Madrid en el 2010. Residuos de lo Sagrado, Hölderlin, Heidegger, Levinas y Celan, publicado en Abada, Madrid en el 2010. Filosofía del Imperio, Abada, Madrid del 2010. Celan, Heidegger, Mimesis, publicado en Milán en el 2011. La ciencia de la lógica de Hegel, volumen 1, la lógica objetiva en el 2011 y el volumen 2, la lógica subjetiva en el 2015. Una aproximación a la crítica de la teología política de los años sombríos, contenido en tecnología y teonomía de la política, publicado en ACAL en el 2012. La comida del espíritu en la era tecnológica en Abada, en Madrid en el 2015, entre muchas obras más. Y bueno, vamos a dar comienzo a su texto, titulado De cómo darle la razón al principio de razón. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Ya verás que al final no aplaudo. Bueno, quisiera empezar diciendo que me siento muy agradecido a los organizadores de este congreso. En principio iba a ser una videoconferencia, pero para un viejo heideggeriano heterodoxo como yo, eso de estar en imagen, in Bilddesign, pues me resultaba así un poco espaisante, dicen los italianos, ¿no? Un poco siniestro, ¿no? Sigo prefiriendo que vamos a hacer la presencia corporal, ¿no? Esta especie de comunión entre todos nosotros. Y desde luego me siento muy contento de estar otra vez en Puebla, lástima por tan poco tiempo, con lo cual me disculpo de antemano porque otras obligaciones, en este caso heideggerianas, me obligan a ir al norte, a Monterrey, así que no podré quedarme como habría sido mi interés e ilusión. Así que comenzamos, si me lo permiten, diciendo que este título es una tontería. Solamente por un punto de pedantería, por eso se lo explicaba antes a mi amiga, la profesora Annette Seel, ¿no? Solamente lo entienden los alemanes y los griegos. Y como no somos ni una cosa ni otra, pues me temo que esto va a ser un fracaso. Al menos que se pueda entender un poco. ¿Qué es eso de darle la razón al principio de razón? Es que eso no se entiende. O es una tautología, o es una contradicción, o una cosa así. Pero claro, si uno recuerda que un escrito de Friedrich Heinrich Jacobi se llamaba Versuch, die Vernunft zum Verstande zu bringen, ¿no? Uno empieza ya, si sabe alemán, a comprender un poco por dónde va la cosa, ¿no? Porque lo verdaderamente curioso es que si intentamos traducir este título también al español, volvemos a recaer en la tontería del título que yo propongo, porque sería algo así de un intento o un ensayo de hacer entrar en razón al principio de razón, o a la razón misma, y por lo tanto sigue siendo una tautología. Pero en alemán se distingue muy bien el sentido común, que trata del Verstand, del entendimiento, de esa facultad que nos permite hacer ciencia, que nos permite vivir normalmente, para no hacer los líos filosóficos, que consiste en separar los conceptos unos de otros como si fueran ladrillos, y luego componerlos como si estuviéramos haciendo un edificio, ¿verdad? Y en cambio, la razón, Vernunft, tiene que ver con el verbo vernehmen, Jacobi también sabía de eso, ¿verdad? Que significa percibir, oír, sentir, percatarse de algo, y que tiene que ver, como todos sabemos, también con una supuesta facultad, es mucho más que una facultad, porque no está en poder del hombre, como en cambio estaría el entendimiento, para poder unir lo que antes estaba separado. Si ahora entonces pudiéramos retraducir esto, yo diría que es una contestación contra Jacobi de cómo volver a dar razón a aquello que estaba solamente a nivel del entendimiento, como es el principio de razón suficiente, o como si dijéramos, Versuch den verständigen Satz von Grund wieder vernünftig zu machen, volver a hacer racional ese principio de razón que estaba a nivel del entendimiento.
Si lo decimos en griego, nos sale ya la ciencia de la lógica, ya no necesitamos estudiar más a Hegel, porque ya lo tenemos en los griegos y ya está. Podríamos decir, si me permite usted la pedantería, además seguramente lo digo mal, ¿no? Pos dinaton esti logos didonai prostoti eneinai. Es decir, pero, ¿y cómo lo traducimos? ¿Cómo es posible dar el logos? Pero ahora yo traduzco esto al alemán y digo Begriff, y lo digo en español, concepto. ¿Cómo es posible llevar a concepto lo que aparece a nivel meramente de esencia? Y la tarea de la lógica y la tarea de la metafísica y de su superación es justamente eso, cómo concebir a nivel conceptual lo que se nos presenta como una mera ley del pensar, principio de razón, ¿verdad? Así como ven ustedes, el título, pues a pesar de su carácter inocuo y hasta un poco bobo, pues jugaba un poco con esas tradiciones, ¿no? Y después de esto, pues tendremos que empezar a leer, si me lo permiten, porque, en fin, puede ser un poquito complicado, lo siento. Hay una página, pero claro, una página en Hegel puede significar una vida. Solamente una página, en la edición académica, el volumen 11, página 293. Una página, bueno, con unos poquitos, 293 y siguiente, ¿no? Que explica, es tan amable Hegel, que es una observación, y dice para los simples mortales qué significa eso del principio de razón suficiente. Y yo me voy a atener a esa página y la voy a desarrollar con aquellos rivales, adversarios o precursores que están mentados implícitamente, porque la mano de Hegel es que suele ser siempre implícito, y entonces tenemos que andar desenterrando, ¿verdad?, qué es lo que hay por ahí detrás, ¿verdad? Bueno, y como decía entonces, pues si lo queremos ubicar bien, está en el libro central de la lógica, es decir, la lógica de la esencia, y dentro de ello está en la primera sección, a saber, las determinaciones de reflexión, lo que antes se llamaba primeros principios, no en vano, el principio de razón ha sido siempre el tercer principio que englobaba los dos anteriores, una especie de síntesis de la identidad y de la diferencia, ¿verdad? Y allí, en ese final, en el tercer capítulo, es donde está ubicado nuestra página, ¿verdad? Entonces, como decíamos, de nuevo, es que soy un pedante, ¿no? Vaya. Siguiendo a Heidegger, lo que está haciendo Hegel es una Erläuterung, es decir, una dilucidación o esclarecimiento de lo que ha pensado otro pensador, ¿verdad? Heidegger sigue muy bien la Erklärung, que es una mera definición, una explicitación lógica, científica, una dilucidación, por ejemplo, Erläuterung zum Hölderlin Dichtung, dilucidación, el esclarecimiento de la poesía y por fin una Erörterung, que es una localización en el propio pensamiento. Bueno, pues yo intentaré también hacer esto, presentar primero una explicación más o menos sucinta, después una dilucidación presentando aquí, haciendo que se nos presenten. Si se presentaran de golpe sería un susto seguramente, pero bueno, podríamos hablar con ellos, ¿verdad? Leibniz y Spinoza, sobre todo, y un poquito Platón, y al final pues me atreveré a hacer una interpretación, después de esta Erörterung del propio Hegel, una somera interpretación del tema. Así que empecemos con de nuevo una paradoja, ¿no? Que Heidegger también en su conferencia, en su lección de 1955-56, por cierto, la última que impartió, ¿verdad?, antes de jubilarse, pues hizo notar también, a saber, que la Satz von Grund, la proposición del fundamento o el principio de razón, si se le da la vuelta es al revés, el Grund alles Sätze, es decir, el fundamento de todas las proposiciones. E incluso si se junta Grundsatz, lo que tenemos son los principios fundamentales, por ejemplo, los principios de la ciencia o los principios de la analítica de los principios, en Kant, en la griega Zópora, así se llama, y a partir de ahí Heidegger, con toda razón, se preguntó, ¿no será esta la Grundfrage der Metaphysik? La pregunta por el fundamento, ¿verdad? No entraremos en las tenebrosas regiones de Schelling, para el cual eso de la angustia, luego Heidegger era, pues,
cosas así, para gente normal. Era muchísimo más angustioso, porque era el hombre mismo el que se veía abocado a un abismo sin fin. Ya sabemos que era muy exagerado, pero es divertido leerlo, ¿no? No entraremos en esas tenebrosas regiones, pero solamente decir que eso, el principio de razón, parece que da mucho miedo. Y sin embargo, uno diría, pues, que nada es sin razón, cosa más normal del mundo, ¿no? En fin, entonces empecemos. Lo que me gustaría seguir hablando, pero es que atenerse a esto. A ver, sin dramatismo alguno, bien cabe afirmar que nos hallamos aquí ante la cuestión fundamental, Grundfrage, de la metafísica occidental, lo cual es una redundancia. Pues sí es verdad que esta, la metafísica desde Parménides, se afana en desentrañar las complejas relaciones entre el pensar y el ser, en base incluso a una originaria copertenencia de ambas nociones. La lectura del famoso fragmento 8 vendría a decir que Noein kai estin, es decir, que el pensar, si es que se puede traducir así, Noein y el ser, son para lo mismo. Un dativo ético que está ahí enterrado en esa conexión. Se suele traducir pensar y ser, es lo mismo. La traducción es falsa, es un dativo ético. Es decir, hay lo mismo para el pensar y para el ser. ¿Qué es eso lo mismo? Desde entonces los filósofos están dando vueltas y no quieren que se aclare la cosa porque se acaba la profesión, como es natural. Así que seguimos dándole las vueltas a lo mismo una y otra vez, ¿verdad? Pues, ¿qué es lo que pretende ese principio? El principio de todos los principios se dirá justificar o incluso fundamentar, ¿no? Pues justamente cómo es posible pasar del pensar al ser y viceversa, del ser al pensar. Dicho muy sencillamente, ¿cómo es que una noción cualquiera, micrófono, corresponde a esto? Es una mera convención, es simplemente que así lo hemos decidido entre todos. ¿Cómo es que combinen o se compertenecen, digamos, el predicado de una proposición y el sujeto de una proposición? Que una cosa y la idea o noción que se tiene de esa cosa. Ese es nuestro tema. Y como sabemos, el principio reza de una manera muy sencilla, ¿verdad? Lo recuerda el propio Hegel: todo tiene su fundamento o razón suficiente. Ya de antemano, pues sabemos, también lo comentábamos antes con Annette Hessel, que lo mismo en alemán que en español, la idea del Grund, y de ahí su dificultad también hasta terminológica, ¿verdad?, hace que desbarremos constantemente. Para empezar, principio de razón o proposición del fundamento, que es como Jorge Pérez de Tudela y yo tradujimos hace mucho tiempo, en el año 91 creo, justamente la lección de Heidegger, la lección homónima, la última que impartió, ¿no? Parece que la cosa clara sería proposición del fundamento, pero es cierto que en latín y en francés, y posiblemente pensado también dentro de esos contextos, también se habla de razón, ¿no? Pero luego Spinoza habla de causa sive ratio, ¿no? Entonces es lo mismo el fundamento lógico, formal de algo y la causalidad efectiva, por ejemplo, la creación del mundo por parte de Dios. Como veis, nada más oscuro que aquello que pretendía ser el principio de todos los principios, ¿verdad? Así que, para empezar un poquito a entendernos, si ello es posible, pues haré primero, como decía, una explicación de las distintas formulaciones del principio. Entramos así en el punto explicación, ¿no? La Erklärung, a nivel, digamos, el más sencillo que podamos. Como acabo de recordar, la versión habitual es Principium Rationis, o en francés, Principe de Raison. En alemán parece que la cosa cambia por completo porque se nos habla de una proposición o de una propuesta, Satz, ¿verdad? Von Grund, acerca del Grund, pero Grund entendido como fundamento lógico o como causa, o como las dos cosas a la vez. Ese es el problema, ¿verdad? Christian Pols lo quería arreglar todo y claro, lo hizo tan fácil que al final o no se entiende nada o uno se ríe un poco con él, ¿no? Porque claro, dijo, no hombre, está muy sencillo, ¿verdad? En lo que llamamos el principio de razón es simplemente, luego Schopenhauer lo hizo todavía peor porque habló de una cuádruple raíz, se creía que estaba en Puebla, con esos árboles así, ramificados por todas partes, ¿eh? Aquí hay muchos principios y sin embargo todos comulgan en uno. ¿Por qué? Esto es más oscuro que en Parménides todavía, ¿no? Entonces, él decía, hay principio cognoscendi, fundamento de la
demostración, y dice nuestro buen Wolf, la proposición mediante la cual se entiende la verdad de otra proposición, ¿verdad? Eso es un principio de conocer. Principium fiendi, o razón de la realidad efectiva de algo, es decir, el principio de causalidad eficiente, si queremos. Y 3, el principium essendi, que correspondería más o menos a la ratio formalis, a la causa formal en Aristóteles, ¿no? Que contiene la posibilidad de la cosa, el que la cosa puede hacer. Falta una cuarta raíz que la añadió generosamente para hacer la cosa más complicada nuestro buen Schopenhauer, ¿verdad? El principium agendi, ¿no? Muy típico de la Edad Moderna, principio de hacer, principio de obrar, ¿verdad? Para hacer la cosa todavía más complicada, si vamos a la idea de ratio en nuestra razón, pues como he dicho antes, sirve también para traducir Vernunft, razón como una supuesta facultad. Ya dije que no parece tal. Pertenecemos a la razón, más que la razón esté en nuestras manos. Recuerden que Kant dice en aquello famosísimo que es la ilustración, ¿verdad? Ten el valor de servirte de tu propio entendimiento, Verstand. Es decir, el entendimiento está en nuestras manos, si queremos, es facultad del hombre, pero no dice servirnos de la razón. Sería imposible, porque al contrario, nosotros estamos integrados dentro, conectados dentro de esa razón, ¿no es verdad? Entonces, el propio Leibniz se dio cuenta de que había que dar razón en el sentido de Vernunft a la ratio o al fundamentum en el sentido de Grund. Se dio cuenta, pero otra cosa es que lo pudiera bien expresar, ¿verdad? De hecho, la primera frase de la observación hegeliana de esta página, que nos sirve de guía, dice así Hegel: el fundamento ha sido expresado en una proposición, in einem Satz, lo cual ya es curioso, que un fundamento pueda expresarse en una proposición, ¿no? Al fin y al cabo es que la palabra Satz es una sustantivación del verbo setzen, que significa poner, acción de poner. Fichte, ya sabemos que lo eleva esto al principio, la Setzung, el ponerse a sí mismo, ¿verdad? Dar cuenta y razón de algo, y además el colectivo de todas las acciones de poner o asentar se dice en alemán Gesetz, que es la ley. Así que la ley es el conjunto de acciones bien conectado, ¿verdad? Todo aquello que depende de una proposición que, sin embargo, debía ser la proposición de todas las proposiciones, ¿verdad? Esto es el problema, ¿no? La multiplicidad de los términos. ¿Y cómo se explica? Hombre, Wolf no tiene la cosa clara. Parece mentira que yo, en fin, después de tanto leer a Wolf, me meta siempre con él, pero claro, pues hacer, ¿no? Es que dice, está muy claro, ese principio es menti nostre naturale, es decir, es algo connatural, innato a nuestra mente, a nuestro espíritu, y por lo tanto, ya está. Con natural todo el mundo lo entiende. Y dice, y vean ustedes cómo se entiende, porque yo les digo qué significa principio. Dice, se llama principio aquello que dentro de sí contiene la razón de otra cosa. No de sí mismo, sino de otra cosa. Así que, principium dicitur id, quod in se continet rationem alterius, ¿no? Solamente que entonces Heidegger dice, oye, luego que un principio es la razón que da razón de otra cosa, luego el principio es razón de la propia razón, y por lo tanto esto es una mísera tautología. Dice Heidegger, el principio rationis no es otra cosa que la ratio rationis, el fundamento del fundamento, o sea, nada. Con esto no hemos explicado absolutamente nada. Y si decimos que encima lo entendemos porque no es connatural, pues la cosa se pone ya muy clara, y es lógico que los analíticos, neopositivistas y demás gente de orden digan, bueno, ya está bien, cerremos la facultad de filosofía porque aquí no dicen más que tonterías, ¿verdad? En fin, solo que todos estos tantos dejan entrever seguramente un denominador común, justamente un fundamento, aquello que dice, si vamos a aquella vieja distinción escolástica, el principium quod, lo que se dice del principio, debe ser, desde luego, entendido como una proposición, o más precisamente como el resultado de una posición por parte de la razón. Pero aquello desde donde se dice, su approach, su enfoque, el principio quo,
el desde donde se mira, la perspectiva, convierte a ese principio justamente en una proposición, en una sat. Así que, como ven, ya están los dos términos invertidos. En una presuposición, voraussetzung, es decir, algo que se presupone para poder entender todo lo demás. Pues lo que el principio prescribe, y si queremos jugar un poco, lo que el principio preescribe, lo que escribe antes de cualquier otra escritura, desde el punto de vista argumentativo lógico, es que para toda proposición debe, y lo interesante es este debe, porque tiene un valor moral también, y sobre todo para Leibniz, ¿verdad? Debe haber otra que la justifique y dé sentido. Lo cual pone las cosas muy duras también en el mundo actual. Por ejemplo, más o menos, perdón, cuando en las noches caliginosas de verano de Madrid y en los extrarradios viene alguien con una jeringuilla y dice, dame veneno, te pincho. Y uno piensa al principio de razón suficiente y dice, ¿dónde está? Leibniz, ayúdame, ¿no? Porque sinceramente no le ve mucha razón a eso, ¿no? Pero por eso Leibniz, con mucho cuidado, dice que debe, todo debe ser explicado. Eso es la ibris, la soberbia del hombre moderno. Nada debe quedar sin explicación, ¿verdad? Todavía ya en el siglo pasado, Wittgenstein todavía decía, bueno, de lo que no se puede hablar, mejor es callarse. Pero los modernos decían, no, es que se puede hablar de todo, pues faltaría más, porque todo debe tener su razón. Y si no, vamos a buscarla, ¿verdad? Ese es el punto. Así que, si nos damos cuenta, la proposición del fundamento se convierte inmediatamente en el fundamento de toda proposición. Es decir, en la base lógica, por lo menos lógica, según la cual todo lo que nosotros decimos, a pesar de todas las tonterías que decimos, debe tener su razón suficiente. Por lo menos suficiente. No una razón total, porque entonces sería una razón divina, ¿verdad? Y para nosotros es demasiado y sobre todo demasiado aburrido, ¿no? Vaya usted a buscar por qué ese pobre desgraciado con una jeringuilla me quiere pinchar, ¿no? Y por qué piensa que una jeringuilla da mucho miedo, ¿verdad? Entonces ahí esto se empieza a esponjar y dice, no, suficiente, la razón suficiente, ¿no? Como aquel chiste, si me lo permiten, tan malo del que va a una óptica a hacerse unas gafas y dice, ¿las quiere de lejos o de cerca? Y dice, no, de aquí cerca, si es para andar por casa y por el barrio, no necesito ir más allá. Pues es un poco, sería la razón suficiente, ¿verdad? Pero la dificultad mayor para la tradición filosófica estriba en que ese principio no se limita a ser una expresión de una ley del pensar, como pensamos nosotros, un primer principio solo del pensar, como en principio sería el principio de identidad y el de diferencia, ¿verdad? O si queremos, el de no contradicción, ¿no? Algo meramente lógico, sino que pretende tener también y ante todo validez ontológica, es decir, explicar no solo la posibilidad, sino la realidad efectiva, al menos que la realidad efectiva debe entrar dentro del ámbito lógico. Y eso tiene mucho que ver con la teología y con la religión cristiana. Si Dios es, como decía San Agustín, y luego Leibniz repite, la región de las verdades eternas, el universo del discurso, entonces dentro de ese universo todo debe tener su razón. Que nosotros no lo podamos tener hasta el final significa que somos finitos y mortales, pero bueno, y por eso en buen español decimos, y esto que tú dices, eso sépalo Dios, sabe Dios lo que quiere decir eso, ¿no? Es decir, todos creemos en el principio de razón, en ese sentido, ¿verdad? ¿Por qué? Pues creemos en Dios, al menos en el sentido lógico. Si yo no lo sé, alguien debe saberlo, ¿no? Entonces, el tema es que el propio Leibniz se da cuenta de que para poder pasar de lo lógico a lo ontológico, cosa que para Wolff no tenía ningún problema, con el principio de identidad lo hacía todo, ¿no? Leibniz es muy curioso al respecto, muy cuidadoso, y entonces dice, yo empecé a metafisiciar, es decir, en físico y en metafísico, pero es necesario hablar ahora en teología, es decir, en teólogo, como teólogo, ¿no? Ya en el famosísimo parágrafo 7 de los principios de la naturaleza y de la gracia fundados en razón, con lo cual fundados en razón vuelve otra vez esa tautología o esa dificultad, razonablemente razonados o fundamentalmente fundamentados o qué, ¿no? Como ven, cuando llegamos es un poco como dice la física, ¿no? Que cuando llegamos al Big Bang
todas las leyes empiezan a desbarrar y dice, madre mía, ya no entiendo nada, ¿no? Las viejas leyes no funcionan. Cuando queremos ir al principio de todos los principios, ¿no? Entonces dice, dejemos de hablar ensemble physicien. Ahora hay que elevarse a la metafísica sirviéndonos del gran principio que dice, nada se hace sin razón suficiente, ¿verdad? Ese es el gran principio. Esa es nuestra explicación. Supongo que habrán sobrevivido a esa primera parte. Ahora intentemos ver qué es lo que dice Hegel, que según él dicen Leibniz, Spinoza, Platón, Aristóteles, pero sin nombrarlos para hacer la cosa más difícil y para que los buenos comentaristas y traductores nos pasemos la vida buscando esas cosas, ¿verdad? Porque ya hay que vivir, ¿no? En fin, atendamos pues a la Erläuterung, la dilucidación que hace Hegel del principio grande. Lo primero que hay que decir es que ese supuesto principio no es tal. No es lo primero y menos lo primerísimo, ¿verdad? Para ser más principio es un principio, perdón la redundancia, que en su misma formulación, en su forma determinada, deja libre, sin condiciones, a su propio contenido, lo cual es lógico, y por eso el adjetivo es suficiente, ¿verdad? Es decir, la forma es absolutamente determinada, condicionada. ¿Por qué? Porque deviene, como sabe Fichte, de la relación entre la identidad y la diferencia. Pero su contenido es absolutamente indeterminado. Todo, cualquier cosa, no sé qué, lo que haya pasado antes y lo que pasará jamás en el mundo, todo podrá ser explicado a partir del principio de razón. Por lo tanto, el tal principio, si nos atenemos a Fichte y a Hegel, no es desde luego el primer principio, como es natural. Para Fichte sabemos que el primer principio postulado, otra cosa que se pueda demostrar, sería el yo absoluto, el primer principio, anterior a los principios del pensar, ¿verdad? En la lógica hegeliana ya podemos adivinar de qué se trata. Antes hemos adelantado que la Satz, la proposición, implica un poner, un Sätzen reflexivo, que a su vez remite a un presuponer, y aquí la relación entre la reflexión ponente y presuponente, que hace también sudar a algunos de los amigos que están por aquí, que yo no sé, ¿verdad? ¿Y eso qué es? ¿Cómo se presupone lo que no se ha puesto? Y entonces uno intenta explicarlo por las relaciones entre el Hijo y el Padre en la teología cristiana, todavía peor. Bueno, dejémoslo, ¿vale? Creo lo que dice Hegel y se acabó. Pero bueno, sigamos a pesar de todo, ¿no? ¿Qué pasa? Que el principio aparece como una expresión inmediata, según Wolff, innata nuestra y conocida per se nota. Es decir, evidente, ¿no? Que no hay que darle vueltas, ¿no? Lo mismo que al parecer el principio de identidad y el de... Reflexionamos un momento, nos damos cuenta, cito ahora a Hegel, que el ser como tal, dentro de su inmediatez, viene definido como lo no verdadero y esencialmente como algo puesto en razón. Cuando preguntamos algo, ¿y tú, eso que dices, en qué lo basas? ¿En qué razón te fundas? ¿Verdad? Basta con decirlo inmediatamente, tienes que fundarlo, ¿no? Mientras que el fundamento, sigue Hegel, viene definido como lo inmediato de verdad. El fundamento sería lo que es inmediato, ¿no? Así que lo inmediato no sería ni el principio, ni lo principiado, ni lo fundamentado, la cosa puesta en razón, sino la relación o la referencia entre los dos, entre el principio y lo formulado en el principio, la mediación, el corazón de la filosofía de Hegel, ¿no? Digámoslo en términos más normales, la relación o la referencia, digo referencia mejor que relación porque uno de los lados es el que prima, el logos, el concepto, la relación entre el logos y lo existente, y el ser, ¿verdad? Al fin y al cabo estamos en una lógica. Por lo tanto, aunque dé razón también de la existencia, la da obviamente desde el punto de vista lógico, científico en el sentido de Hegel. Sabemos que para Hegel solamente hay una ciencia de verdad, que es la ciencia de la lógica. Las llamadas ciencias filosóficas no son ciencias del todo, porque Pache Gödel no son exhaustivas ni son autorreferenciales, es decir, que se explican a sí mismas. Las otras ciencias necesitan del acúmulo de los materiales que nos brinda la experiencia y la historia, ¿verdad? En fin,
si nos ponemos serios con Hegel, tendríamos que empezar a desbarrar con las paradojas, diciendo, lo único de veras inmediato es la mediación. Si reflexionamos un momento, nos damos cuenta que tampoco es tan paradójico, porque inmediato significa negación de lo mediato, ¿verdad? Lo mismo que simple, ¿qué cosa tan simple como simple? Es sine plex, es decir, sin pliegue. Luego el principio es el pliegue, y no lo simple, ¿verdad? Los griegos lo sabían también muy bien, hablaban de exaifne, es decir, lo que se zafa y se quita de lo tangible, ¿verdad? De aquello que se puede ver y tocar. Desde luego, nada que ver, como ven ustedes, con el sentido común, con esa cosa tan española que a mí me encanta, eso de al pan, pan y al vino, vino, y encima te mira diciendo, ¿qué? Y bueno, vale, pues vale, que no hablan de, ¿no? Unos hegelianos se pueden ser cosas peores, ¿no? En fin, ¿eh? Así que podemos decir que lo que el principio de razón en principio niega es, primero, que cada cosa o cada idea hinchen el pecho y digan efectivamente, ¿qué pasa? ¿No? Es decir, que crean que tienen sentido y existencia por sí mismas, ¿verdad? Lo cual efectivamente en los españoles, los mexicanos, ¿no?, que son muy amables y solidarios, pero los españoles siempre decimos, yo, ¿qué pasa? Yo lo digo, ¿no? Voy a decirte la verdad. Dios mío, me va a decir la verdad, por fin, ¿no? Después de 2500 años, ¿no? Y dice, la verdad es que me gusta mucho el fútbol. Digo, pues vale, ¿no? Así pues, lo primero que niega el principio de razón es, el supuesto primer principio no era de verdad primero, porque se presuponía algo que la propia razón niega, a saber, que cada cosa sea cada cosa, que el pan sea solamente pan, y el pan sea solamente el vino, solamente vino, y que A sea igual a A, que es donde parte, como sabemos, Fichte para negarlo inmediatamente, ¿verdad? Lo que pasa es que Hegel es más enrevesado y dice, hasta yo igual a yo también es falso. O sea que, bueno, la cosa se pone más difícil, ¿no? Así que lo que es claro es que Hegel no es, al menos no es en el sentido ortodoxo y religioso, muy amigo de trascendencias. Porque el principio de razón no puede remitirse, tiene que ser justificado desde dentro, no puede remitirse a una causa sui, a una causa de sí mismo, como la sustancia espinosista, no puede remitirse al Dios leibniziano, que el propio Leibniz no sabe qué es. A él ya saben que los de Hannover y tal le llamaban Glaub nix, es decir, no cree en nada, es un ateo, ¿no? Porque él mismo cuando hablaba de Dios dice, bueno, se dispara con todas las series. Y dice, ¿cómo que se dispara? ¿Desde dónde se dispara? Es la complexión de todas las trayectorias. Bueno, pues eso que decimos en español, te sigo por lo bien que te explicas, ¿no? Entonces, lo que quedaba claro es que Leibniz no debía creer en Dios, en el Dios de los buenos cristianos, cuando decía cosas tan raras. O sea, claro, ¿verdad? Pero tampoco es Fichte, ese yo hinchado. Ya saben que en alemán, das Böse, en inglés, Büsen, ¿no? El busto, en español, quiere decir, como decimos, ¿dónde están las chicas? ¿Verdad? Y luego, cuando se han ido, ¿no? Es decir, estar hinchado, pagado de sí mismo, ¿no? Eso es justamente el principio de identidad. Es que yo, ¿no? Esa es la idea. Pero el principio de no contradicción lo tiene todavía peor. Porque dice, no, tú eres la negación del otro. Dice, pero si soy la negación del otro, entonces el otro será el que tiene la verdad. Dice, no, es que el otro también es la negación del primero. Dice, pues entonces sí que estamos bien. ¿Qué es lo que queda entonces? Dios no lo sabe, porque Dios sería el que tendría que explicar eso. Pero el problema es que parece que en este caso Dios se calla, ¿verdad? Dice Hegel, con lo cual pone las cosas aún más difíciles. No, hombre, esto es la Grundbeziehung. Pues vale, ¿no? Yo he traducido la respectividad recíproca, es decir, el hecho de que uno se refiere al otro y el otro a uno, pero de manera asimétrica, porque uno pone la razón y el otro dice, sí, tú has puesto la razón y ahora yo soy algo que tiene razón, pero la tengo yo, por lo tanto yo existo y tú eres simplemente una proposición lógica. Así que en ese caso más vale no ser Dios, ¿verdad?
Porque dice, bueno, yo soy simplemente lo que está ahí de base, pero las cosas de verdad son las cosas existentes. El botijo, el micrófono, las chicas, en fin, esas cosas, ¿no? Ya se ha salido mi machismo, ¿no? Los varones, en fin, ya saben, ¿no? Bien, pues eso, lo que existe de verdad es la mediación. Eso sería el fundamentum y la ratio a la vez, ¿verdad? Pero, como acabo de decir, se cumple solo unilateralmente, ¿no? Incluso en Fichte, porque el principio queda indeterminado, también lo dije al principio, en su contenido. Cualquier cosa, cualquier idea, fíjense que ya estamos otra vez en el dualismo cartesiano y espinosista, nos cabertamos, ¿verdad? Cualquier cosa puede y debe ser sometida a cuenta y razón. Y la razón, en el sentido de Vernunft, de nuestra razón, nuestra supuesta facultad de pensar, puede y debe ser, a su vez, dar razón, redere rationen, volver a dar razón, y eso ya sí que es curioso, lo de volver a dar, ¿verdad? Razón de ello, pero por la forma del principio, en cambio, esa doble exigencia, tener razón y dar razón, parece que es doblemente externa, es decir, externa de un lado a la cosa, porque la cosa puede decir, ¿y a mí qué? Si nos ponemos así un poco tremebundos, como solían ser los existencialistas, seguramente recuerdan ustedes las moscas de Sartre, ¿no? Cuando Dios, Zeus, para que no haya problemas, ¿no?, le dice al pobre griego, larva impudente, ¿cómo te atreves contra mi majestad? Y la larva impudente le dice, oh Zeus, tú me has hecho libre, y por lo tanto la libertad consiste en poder decir no. Y con esto hasta el principio de razón empieza a temblar, ¿no? El hombre es una criatura que sabe decir no, ninguna otra criatura sabe decirlo. Se atiene a lo que hay o lo busca, pero el hombre puede decir no. Dice que puede negar hasta su propia existencia, obviamente, mediante el suicidio, ¿verdad? Así que, digamos, ese dar razón, que era bien conocido por los griegos, se limitaba, en cambio, los griegos eran mucho más cuidadosos en eso, porque creían, y nunca mejor dicho, creían en la tige, en el azar, en el caso, ¿verdad?, que se podía dar razón para el mundo fenoménico, pero no podía dar razón de sí mismo, con lo cual los griegos en este sentido parece que eran mucho más cuidadosos que los modernos, y por eso es por lo que Hegel los alaba, ¿verdad? Porque, insisto, lo que falta aquí es justamente dar la razón de la copertenencia entre comprensión racional de algo y la existencia misma de ese algo. ¿Cómo poder dar razón de una existencia? ¿Hasta dónde? La pregunta estúpida, como muchas de las mías que yo hacía a los estudiantes, por eso algunas veces no volví a clase, ¿verdad? Es decir, ¿cómo te llamas? Y decía, pues me llamo Julián Pérez. Dice, no, sigue. Pérez Rodríguez García. No, sigue. Dice, ya no me acuerdo más. Pero entonces no sabes ni siquiera cómo te llamas, porque te llamas 80, hay una película, 8 apellidos vascos, pero es poco, habría que ver 800.000 apellidos hasta Adán. Y uno se aburre ya de tanto. Pero incluso, aunque fuera así, decía, eso es como tú te llamas, pero yo he leído Alicia en el País de las Maravillas y sé que eso no lo eres tú. ¿Por qué? Como te llamas es antes un santo. Ahora uno se llama Libertad, Primavera, Marx, Coca-Cola, lo que quiera. Pero en todo caso no es él, sino otra cosa. Se le llama así, pero no es él. Y si vamos a los apellidos, es peor aún, muy bien en castellano, que no decimos con los ingleses, que los ingleses dicen first name y last name, y con eso queda tan gusto. No, decimos apellido, es decir, ¿cómo te apelan? ¿Cuál es tu apelativo? O como dicen los andaluces, ¿y tú de quién eres? No quién eres, sino de quién, a quién perteneces. Así que nos damos cuenta de que sí que necesitaríamos el principio de razón. Porque cuando preguntamos cómo es que a alguien le corresponde llamarse de una manera, la cosa se nos dispara al infinito. Y la cosa sigue estando ahí, nos trinca, dura. De ahí también la idea del existencialismo, ¿verdad? Eso, la existencia precede a la esencia. La esencia es un tapabocas, es un andar por casa. Pero lo primero es la existencia. Lo malo de la existencia es que al final tenemos que hacer como King Kong, o sea, así, plac, plac, e incluso así ya es malo porque ya estamos moviendo de afuera para adentro. O Crati lo que hacía así con el dedito, pero bueno, ya movía el dedito, ¿no? Así que mira, lo mejor es que te calles y ya está, ¿no? Y por lo tanto el principio de razón se disuelve a sí mismo, ¿no? ¿Cómo sale de eso Leibniz? Lo sabemos.
Si algo existe es porque tiene un gradus essentia, tiene un grado de esencia, es decir, una determinada posición lógica dentro de la escala entium, de la escala de los seres, ¿no? Dentro de la omnímoda determinatio rerum, de la determinación completa de las cosas. Pero ustedes, que Jan Leibniz de antemano está presuponiendo, primero, que todo existe, o por lo menos que todo podría existir, en los mundos posibles, y que las cosas que existen aquí y que existen de verdad es porque son más composibles que otros mundos, lo cual nosotros lo podemos saber solo hasta cierto punto, razón suficiente, porque solamente Dios, habría que preguntarle, ¿recuerdan ustedes que mucho antes ya Alfonso X, cuando estaba, era el sabio, cuando estaba viendo los paralajes, en las excéntricas, todo ese mundo de Ptolomeo, dijo, hombre, si me hubiera preguntado Dios, se lo habría puesto más fácil, ¿no? Es verdad, ¿dónde viene todo ese follón para poder explicar el universo y salvar los fenómenos, ¿no? De manera que él está presuponiendo que, como hay Dios, tiene que haber razón. Con lo cual, volvemos otra vez, como ven ustedes, el principio de razón es un lío. No hay manera de salir de él, pero sin él, ¿qué sería de nosotros? Si no suponiéramos que al menos en principio quien tengo delante o la cosa, y sobre todo esto, si vamos a Russell y tal, dice, pues seguramente se puede poner a hervir, pero no se preocupe que no lo va a hacer. Pero hay una posibilidad estadística, ¿no?, de que el agua hierva a 20 grados centígrados y cosas así, ¿no? Pero claro, nosotros presuponemos que con parámetros normales las cosas son lo que son. Y son lo que son porque tienen razón para ello, ¿verdad? Y por lo tanto, si las cosas tienen un grado de esencia, entonces tienen una exigencia de existir. Solo exigencia. Es decir, hombre, me lo he merecido, ¿no? Tú serías un déspota si dijeras, lo has hecho muy bien, chaval, pero precisamente por eso te piso. No vaya a ser que alguna vez digas tú que tú eres Dios, ¿no? Y por lo tanto, es una exigencia al buen Dios, y el buen Dios se rige por el principio de lo mejor, que dice, bueno, ya que exigen, es un príncipe absolutista. Todo para el pueblo, para ser el pueblo. Los grados esenciales, quiero existir. Bueno, vale. A ver, ¿qué tal os juntáis? Si hacéis una buena república, una buena cosa pública, si os entrelazáis como una buena sociedad, pues entonces podréis exigir, mientras que la anarquía, entonces ustedes, si fijáis, lo que tenía miedo es de que la plebe se rebele y dice, hombre, en fin, yo no quería decir eso, pero estamos en el ámbito de la ilustración de los príncipes absolutistas, ¿verdad? Estamos en el duelo, en el fondo es lo mismo, entre el Deus ex machina de Newton-Clarke, la famosa correspondencia entre Clarke y Leibniz, y el Deus est machina, Dios es la máquina, de Spinoza, y seguramente para muchos de los tecnólogos informáticos actuales, ¿verdad? Debido justamente a ese juego, a esta formulación que hemos dicho antes. En efecto, de un lado, nihil est sine ratione parece ser una formulación positiva por doble negación del principio de causalidad, lo hemos dicho, ¿no? A saber, la exigencia de ofrecer la razón de ser o la razón de hacerse y de llegar a ser, son las dos raíces del principio, como sabemos, y del otro, la proposición espinosista del fundamento y consecuencia no de causalidad, que nos lleva a una necesidad forzosa lógico-metafísica, porque ya sabemos que él inmediatamente, en virtud del principio del paralelismo, señala, dice, como si tal cosa, causa sive ratio. Es decir, lo mismo es la causa que el fundamento, al menos visto desde la sustancia. Y por eso es por lo que dice aquello tan bonito, ¿verdad? Nihil existit et cuius natura aliquis effectus non sequitur. No existe nada de cuya naturaleza no se siga algún efecto, ¿verdad? Y por lo tanto, efectivamente, podemos enlazar las cosas y vivir más o menos tranquilos en el mundo, ¿no? Pero ya estamos viendo que aquí hay dos proposiciones extremas y que no casan del todo. Más aún, el propio Leibniz dice, bueno, no se pongan así, eso de nihil est sine ratione es para la plebe, para que entienda la gente, el vulgo, ¿no? Eso es un axioma vulgar, dice. Lo que es de verdad, y entonces Russell, Couturier y otros empiezan a estremecerse de goce.
te das cuenta, por fin la lógica. Lo que es necesario lo es por su esencia, ya que lo opuesto implica contradicción. Pero lo que existe de modo contingente, no lo necesario, no la verdadera razón, sino las verdades de hecho, debe su existencia al principio de lo mejor, la razón suficiente de las cosas. ¿Y cuál es la razón suficiente de las cosas? Que los términos de una proposición sean conectados de acuerdo a lo exigido en sus propias nociones. Por eso decía hace un momento que los lógicos se ponen tan contentos y dicen, ¿ven ustedes? Incluso un malentendido Hegel podríamos decir que se pone también tan contento porque para eso escribe una lógica. ¿Ven ustedes? No se trataba de la existencia, porque eso de existir es una tontería, ¿no? De lo que se trata es de hablar bien, saber hablar con razón y con fundamento. A saber, toda proposición tiene en última instancia que ser reducida a una formulación lógica que lleve a una serie de conectores, funtores, divisores y por lo tanto tenemos que desnudar a esa realidad que está de más, ¿no? Y quedarnos solamente con las formulaciones lógicas. Ayer comentábamos, como el viaje era tan largo, podíamos comentar de todo, ¿verdad? Lo que me contaba Bernard Stiegler, un filósofo conocido, importante, asesor durante el tiempo del Pompidou de París y también responsable de la restauración completa del Museo del Louvre, ¿no? Que hicieron hace pocos años, cuando se hizo la pirámide, un inventario global de todo el Louvre, diciendo hasta cuánto pesaba cada pintura, el tipo de pigmento empleado, las interpretaciones que se habían hecho de ellas, sus medidas, absolutamente todo. Y una vez que se terminó ese trabajo dijeron, bueno, ahora hay que quemar el Louvre. Lo más lógico, ¿eh? Si ya sabemos qué es, ¿qué demonios hace aquí esto, no? Entonces dijeron, no, espera, que la gente paga. Digo, bueno, lo dejaremos, ¿no? Pero un buen lógico diría, si yo ya sé la razón de que algo exista, ¿para qué quiero la existencia? Me está diciendo una cosa bruta, además. No es verdad que las cosas se adecuen a razón. Eso lo hago para poder manipularlas tranquilamente. Las cosas, y si no, mírenme a mí, ¿no? Envejecen, se hacen gordos, flácidos, y al final incluso mueren. Hasta yo voy a morir. En fin, pero bueno, dejemos eso, ¿no? El hecho claro es que añadido de que el fundamento debe tenerlo en la unidad nocional nos deja otra vez pensando que la existencia debe reducirse a pura lógica y que entonces el principio de razón no da razón a menos que echemos mano del buen Dios, el principio de lo mejor, decir lo que hemos dicho antes, un buen príncipe absolutista oye a sus súbditos y entonces le da lo que se merecen. Os merecéis existir, ¿no? Por ejemplo, los bantúes, los aztecas, los toltecas, ya no digamos los zacatecas, perdón, ¿no? No merecen existir y por lo tanto es razonable que lleguen los conquistadores a caballo y los aniquilen, porque no lo merecen. Su gradus essentiae, ya vemos cómo el principio de razón empieza a tener ramificaciones bastante poco racionales, ¿no? Y que al menos en el ámbito de su formulación más neta, Leibniz tiene mucho que ver con este ideal de dominio, cuando que normalmente no se nota porque las cosas importantes Kant las dice en una nota aparte, casi ni se nota, ¿no? Cuando dice en la octava tesis de la historia de una idea de una historia universal en sentido cosmopolista, dice, un día Europa dará la ley a todas las naciones. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que ahora viene América, toda la del norte, y ya no digamos China, y uno dice, bueno, en fin, eso era el siglo XVII, XVIII, al principio del XIX, ¿no? Bien, el tema es que la necesidad real ha de devenir necesidad absoluta. Pero esa necesidad absoluta, un ens omnimode indeterminatum, es visto por Hegel no como la omnitudo realitatum, es decir, la totalidad de las percepciones, que es como a Dios se le ve en la metafísica, sino al contrario, es omnimode indeterminatum, omnitudo negationum, dice él, es decir, la totalidad de las negaciones. Es decir,
es curiosamente la vía negativa, la vía por ascensión negativa que utilizan los místicos, solo que el resultado en Hegel de luego no está nada bueno, porque si Dios no es esto, ni lo otro, ni lo de más allá, si es al final el ser, pues todos sabemos que ser y nada significa lo mismo, porque son absolutamente indeterminados. Luego Dios sería puramente una negación abstracta de cada una de las determinaciones, ¿verdad? Y con eso, pues la verdad es que de nuevo nos estamos poniendo en dificultades, porque esa necesidad ciega, lo único que diría es verdad que tú existes, pero no te preocupes, que dejarás de existir enseguida. ¿Por qué? Porque yo soy la muerte. En la fenomenología del espíritu, cuando Hegel tiene que nombrar al Señor absoluto, dice der absolute Herd, das ist der Tod. Está muy claro, ¿no? Dios es ese envidioso de que las cosas existan y él no, y por lo tanto las va matando una detrás de otra, ¿verdad? Diciendo, ya que yo no existo, que no exista nada, ni nihilismo pleno. Nietzsche está por ahí detrás, ¿verdad? Cuando dice, todo lo que debe ser no es, y lo que es no debiera ser. Ese es el nihilismo. Hace una pedorreta, a Kant. Dice, ¿qué es eso del deber? Si el deber nunca será. Hegel también lo señaló, ¿no? Y por lo tanto, lo que uno tenemos es, por un lado, y el nombre es terrible, ¿no? A mí siempre me da mucho miedo, no sé ustedes, ¿no? Cuando se traduce ya no da tanto miedo, ¿no? Pero bueno, das Lichtscheue. Aparece también en un pasaje famoso de la fenomenología cuando Edipo se arranca los ojos. No puede soportar su propia verdad y se arranca los ojos. No quiere ver. Das Lichtscheue es aquello que aborrece la luz. ¿Por qué? Porque a la luz se ven las cosas bien determinadas. La necesidad ciega, el destino, ese Dios amorfo, que es simplemente la totalidad de las negaciones, es vuestro destino, ¿no? Como dice también en las vacantes, Zeus dice, al final todos vosotros reventaréis, en la traducción que hace Sartre es écrasé, todos vosotros vais a ser reventados, os fastidiáis, que para eso soy Dios. Pero el problema, como decimos, es que entonces tú te quedas en nada, en una pura negación. La lógica sería simplemente el nihilismo, ¿verdad? Y por otra parte, en cambio, tienen las realidades efectivas que se creen libres de verdad, separadas unas de otras, indiferentes unas a otras, pululando. Hegel, que como es un escritor fantástico, a pesar de que parezca que es aburrido, de verdad que no, que es muy divertido, solo después de 50 años, pero acaba por ser divertido. Dice que le crecen a la sustancia espinosista biblasen. Y uno se lo imagina como la sopa Bajir o la sopa Becrem, así, cuando hacen el cocido, chup, 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 chup. Es decir, son burbujas, pero también podrías decir excrescencias de la piel, de la sustancia. Por cierto, Spinoza lo llama afecciones, como si fuera la lepra de la divinidad, ¿verdad? Algo que no debiera ser porque está determinado y el ser, la sustancia, es indeterminado, pero sin ver esas cicatrices, esas heridas, ¿cómo podríamos presuponer que existe Dios o la sustancia? Aquí tenemos al capitán Ahab y a su Moby Dick, los dos juntos, mientras las va acuchillando con la lanza, con el arpón, la ballena dice, muchas gracias, me estás haciendo existente. Porque si no sería una cosa tan grande de ¿dónde está Dios? Está donde le estoy pinchando. ¿Te das cuenta? Por lo tanto, los dos se copertenecen, ¿verdad? Y por eso dice Hegel, pero pronto sabrá él lo que él es de verdad y ellas lo que son de verdad. Así que es curioso esta especie de doble muerte que, sin embargo, es transfiguración en Hegel. Es decir, la idea de que la necesidad y la contingencia son cosas separadas. Es más, no solo decimos que existe la necesidad, sino que hay un ser necesario. Eso ya Kant lo vio y dijo, esto debe ser necesario, esto no pasa, ¿no? En todo caso dijo, bueno, a nivel fenoménico puede haber uno, que es el éter, pero luego llega Michelson y Morley y Einstein y los demás y dicen, el éter no existe. Después, pues la hemos fastidiado, ¿no? No, porque lo que llamamos contingencia no es sino la existencia misma de la necesidad, que es una determinación lógica. No hay un ser necesario y aparte contingente,
salvo en una película española que a lo mejor ha venido aquí a México, y si no debiera venir, porque es muy bonita, está dirigida por un filósofo, licenciado en filosofía, eso se nota, ¿no?, que se llama Amanece, que no es poco, no sé si la han puesto aquí, ¿verdad? Donde los habitantes de un pueblo están tan entusiasmados por su alcalde que le dicen: alcalde, solo tú eres necesario, nosotros somos contingentes, ¿verdad? Pero claro, el alcalde, que es inteligente, dice: sí, claro, pero si vosotros no estuvierais ahí, ¿cómo iba a ser yo alcalde? Luego, mi necesidad existe, sí, y solamente sí, mientras vosotros os creáis que yo soy el alcalde. En cualquier momento os podéis rebelar, pero lo malo es que si os rebeláis, os vais a quedar sin alcalde y por lo tanto sin orden ni conexión, y por lo tanto anarquía. Así que, como estamos viendo, la cosa ya es más cuidadosa. El principio de razón pretendía que por un lado había la necesidad lógica y por otro la contingencia física, fáctica. ¿Qué ha descubierto Hegel? Que la llamada contingencia fáctica no es sino la determinación, en el sentido también de la definición, del recorte de la propia necesidad. Y que la necesidad es la verdad de la contingencia. Es la que dice a la contingencia la verdad. Pero por su parte, la supuesta contingencia, que no hermano viene de cotangencia, es decir, cada una de las tangentes que en su tensión centrífuga querrían escaparse del círculo, pero que son atraídas por el centro, hacen un círculo perfecto a base de ser dominadas una y otra vez en su deseo de escapar, de ser sí mismas. Si escaparan no había órbitas, ¿verdad? Había simplemente trayectorias al infinito, sin unirse nunca. Por lo tanto, la necesidad lo es de la contingencia, lo cual, si lo pensamos un momento, es perfectamente lógico, nunca mejor dicho, ¿verdad? Porque nosotros podemos dar razón de algo siempre que supongamos que existe algo, y que sobre ese algo se puede dar razón. Si quisiéramos dar razones de razones solamente, pues iríamos a esas paradojas que ha encontrado pues Bertrand Russell y tantos otros, de las paradojas del metalenguaje, ¿verdad?, que también procede al infinito, el subconjunto de todos los conjuntos. Todos sabemos en qué tonterías se entretienen los matemáticos y los lógicos cuando tenemos a Hegel, pero bueno, no todo el mundo puede ver a Hegel, ¿verdad? Así que, digamos, es la resolución de la sustancia, esa relación entre necesidad y contingencia, que es justamente un doble quiasmo, una reciprocidad relacional, la que permite liberarse a la sustancia de ese puro presupuesto de ser nada más que negatividad, para reconocer que ella es su propia negatividad. Es decir, que ella es la que está manteniendo en vilo su propio no ser. Cosa que todos, insisto, a nivel fáctico, lo sabemos muy bien, a eso se llama tiempo. La experiencia del propio tiempo significa mantener en vilo el dejar de ser y el llegar a ser continuamente, ¿verdad? Siempre de manera, por desgracia para nosotros, asimétrico, ¿verdad? Así pues, lo inmediato no lo es, sino de modo tal, dice Hegel, que se ha hecho inmediato partiendo de la asunción, de la Aufhebung, de la mediación misma. Que aquella que viene como resultado de el tú que te has creído quién eres, ¿verdad? Y por lo tanto esa doble negación vuelve a decir algo fundamental. Lo que existe es la relacionalidad, lo que existe del todo, pero lo sabíamos ya desde el prólogo de la fenomenología. Das Wahre ist das Ganze, lo verdadero es el todo. Por eso el secreto de la filosofía hegeliana contra Wittgenstein es: todo se puede decir, menos el todo. El todo es inefable. ¿Por qué? Es demasiado tarde para que queramos salir del todo, ¿verdad? Es como aquellas imágenes medievales donde el ermitaño salía con su bastón y luego pinchaba el bastón para ver qué había afuera. Entonces, como si fuera una ameba, el universo se alargaba y cogía también el bastón, y tomaba también el bastón. En español se puede decir, en español de España, quiero decir, o de Castilla, ¿está? Total, que Hegel está procediendo, como estamos viendo, de una manera completamente inversa a Spinoza o Leibniz. Él no presupone la sustancia o Dios o una trascendencia, al contrario, presupone que es demasiado tarde para poner eso, que esa es la presuposición a partir de la cual nosotros podemos pensar y vivir. Una mera presuposición, nunca una posición
al menos hasta el final, pero el final también en Hegel es bien complicado. No hablemos de eso porque entonces la conferencia duraría 3 horas, ya está durando mucho, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hay? Que la ratio, en el fondo, decía su verdad. Lo que pasa es que la habíamos olvidado, hasta el punto de que hoy día se dice, no sé si aquí en México, se dice hasta en masculino. Dice, el ratio entre profesores y alumnos, ¿cómo que el ratio? Que eso del ratio, ¿no? Es la ratio, es decir, la proporción. ¿Por qué? Porque ratio no es sino la contracción de la relatio latina. Así pues, lo que existe es la relación. Difícil de pensar mientras sigamos creyendo que nosotros somos nosotros mismos y que las cosas son lo que son. Al contrario, de pensar de que lo único que existe es la relacionalidad. Hoy día, quizá a través de la interconectividad de la red, podemos empezar a pensar mejor lo que quería decir Hegel que antes. Ese antisustancialismo, antiindividualismo, antiteísmo, si queremos decirlo, ¿no? Porque claro, si hay alguien que puede decir Dios, es primero el rey, y luego por encima del rey, naturalmente Dios. Yo soy yo. Y dijiste, bueno, yo también, de mayor, ¿no? Todavía no, debo serlo, ¿no? Así que, como estamos viendo, lo que hay es la razón misma, Fernum, de la pura mediación, ¿verdad? Así que, como si fuera una recopilación, una compaginación de todo lo que hemos visto hasta ahora, dice Hegel. El texto es un poco largo, está en la lógica del concepto, pero lo explica, yo creo, muy bien. Esta mediación que eleva por lo pronto lo contingente a necesidad, principio de razón, ¿verdad? Es, empero, la referencia. Así que es curioso, ¿verdad? Que empieza como mediación y dice, no, es una mera referencia, no una relación. Pero una referencia puesta de manifiesto, revelada, es decir, fuera máscaras. Ya sabemos de qué se trata. El concepto no es el abismo de la sustancia carente de forma, que el pobre Kant se ponía muy nervioso, pero puede entender que todas las cosas tengan su razón. Pero hoy si Dios se preguntara, ¿de dónde vengo yo? O sea, eso debe ser muy terrible. Que eso es una tontería. La palabra típica de un madrileño, pero no la digo por respeto a la sala, ¿no? Que es ese abismo de lo informe, de una sustancia que por ahí debajo, tal y cual, de nuevo bofetón a Shelley, ya está bien de bobadas, hombre. Y hace, uy, y luego viene Zizek y dice, sí, es el resto irreductible, y de, jolín, es gemiendo, ¿no? Bueno, así que, dice Hegel que justamente de lo que se trata es que la necesidad no es sino la identidad interna de cosas y estados que son diversos unos de otros, así que identidad y diversidad, que se limitan entre sí, siendo por eso, en cuanto a negatividad absoluta, aquello que forma y crea, aquello que da cuenta y razón y forma a las cosas. ¿Por qué? Porque su forma es su fórmula. Deberíamos saberlo también en matemáticas, que utilizamos ecuaciones. No nos creemos que exista X y exista Y. Lo que nos creemos es que X al cuadrado más Y al cuadrado, vaya usted a saber qué es, pero seguro que es algo importante, porque lo saben los matemáticos, ¿verdad? Pero lo importante no es X ni Y, lo importante es el más, el igual, el cuadrado, la potencia, la radicación, la relación. Eso es lo único que merece la pena justamente saber, ¿no? Así que el concepto, en principio, es el resultante de la exposición genética que hemos visto, de la crítica que se ha hecho a Leibniz y a Spinoza, que en última instancia tenían que recurrir a un Dios que vete tú a saber quién es, porque, al menos desde el punto de vista de la existencia, es el que dice no. Por cierto, ahí viene una cosa que pone siempre muy nervioso, porque uno dice, no sigas por ahí, porque claro, el joven Hegel dice, ese es el Dios de los judíos, que dice siempre que no a todo. Yo soy el Dios que dice no tengas otro Dios más que a mí. ¿Y tú quién eres? Y yo soy el que soy. Dice, vale, pues venga, seguimos para adelante, ¿no? Porque si eres el que... Yo soy, ten confianza en mí, que es la traducción hebrea. Dice, pues es peor aún. ¿Y por qué voy a tener confianza ahí? Porque lo digo yo, ¿no? Parece el anuncio ese de publicidad que dice, porque yo lo merezco, ¿no? Bueno, pues sería Dios y perfume, alguna cosa así, ¿verdad? Así pues, dar razón de este presupuesto es resultado de un desarrollo interno de las contradicciones de nuestra manera vulgar y común de pensar.
de nuestras creencias. Y ahora de lo que se trata es de preguntarnos, ¿y por qué pensamos y creemos así? ¿Por qué? Y aquí es donde yo me atrevo a dar una mínima explicación. Primero, ¿qué es la revolución? Toda revolución, si lo pensamos bien. Bueno, pues una fábrica de confección de individuos. La revolución dice lo que el individuo ha de ser. ¿Qué es lo que dice la ciencia y la tecnología? Dice lo que las cosas han de ser, fabricados, productos. Nosotros somos ciudadanos del Estado, como el micrófono corresponde a una red técnica que Niklas Luhmann dice cosas muy bonitas al respecto y todas esas cosas. En última instancia, el supuesto progreso histórico de los pueblos y de las naciones dice que todo debe estar para cuenta y razón. ¿Por qué? Y aquí hay uno que al menos ha sido sincero de una vez para siempre, que es Descartes, en la segunda meditación. Dice, ¿ven ustedes este trozo de cera? Guarda todavía el olor de los bosques, el perfume de donde ha sido extraído. Si lo tocamos con el dedo, emite un sonido y tal. Pero he aquí que, y de pronto nosotros desaparecemos, porque para eso somos nosotros la Inquisición y no el verdugo. Pero si se le acerca un fuego, caramba, aquí parece efectivamente que esto es un auto de fe. Entonces, en la cera empieza a licuarse, deja de tener sentido y forma, si la tocamos ya no suena, ya no huele nada. ¿Qué es lo que permanece aquí? Dice, cera. Entonces, ¿cómo que cera? Será posiblemente res extensa. Dice, ¿para qué hacer res extensa? Dice, pues hombre, para hacer buñuelos de viento, galletas, aparatos, instrumentos, para lo que sea, porque es simplemente extenso. ¿Qué significa extenso? Partes extrapartes. ¿Y yo qué soy? Yo soy la res que piensa. Y por lo tanto soy el que hace los buñuelos, las galletas y tal y cual. ¿Es esto lo que está por detrás del principio de razón suficiente? ¿Por qué ha nacido? Aunque el logo Didonai, lo hemos visto, está en Platón, pero significa algo bien diferente, ¿verdad? ¿Por qué ha nacido precisamente en la Edad Moderna? ¿Y por qué el fundador de la máquina de calcular y de las primeras empresas de seguros es Leibniz, ¿no? Qué casualidad, ¿no? Y el que establece los primeros principios de la estadística, ¿verdad? Entonces dice, ¿qué es lo que se oculta tras ese principium grande? Y aquí tiene que venir un poeta a explicárnoslo. Se llama Antonio Machado, ¿no? Y dice, el hombre es por natura la bestia paradójica, un animal absurdo que necesita lógica. Creó de nada un mundo y su obra terminada, ya estoy en el secreto, se dijo, todo es nada. Eso parece el final, efectivamente, del principio de razón. ¿Qué es lo que esconde? Pues dicho con todos los respetos, porque además es una universidad a la que tengo mucho cariño, pero no deja de ser una universidad agroalimentaria, la Universidad de Chapingo, en Texcoco, cuyo lema es, lo ponen nada más empezar, y además lo ponen en todas sus cartas, para que se enteren, ¿no? Enseñar la explotación de la tierra, no la del hombre. Y uno, aunque no sea muy ecologista, dice, caramba, qué bruta es esta gente, ¿no? A explotar la tierra, además uno entiende como explosiones, ¿no? Venga, que donde haya tierra no haya nada más que técnica y productos a la mano, que nosotros podemos utilizar como nos dé la gana, como si nosotros no fuéramos, aquí otro poeta, Juan Ramón Jiménez, animales de tierra, ¿eh? Y por lo tanto, lo que esconde el principio de razón es la ibris de este deseo insaciable que llamamos hoy día capitalismo financiero, porque es tan insaciable que ha pasado la órbita misma de la producción. Ya no es necesario producir nada, lo único que se hace es hacer intencionada y voluntariamente fluctuaciones diferentes de productos. El final de la gran idea, no solamente de Hegel, ¿no? Que decía, ustedes han olvidado que estamos en la ciencia de la lógica, luego habrá una filosofía de la naturaleza y otra del espíritu, que ya tendrá cuidado de todas esas cosas, pero han olvidado
algo mucho más importante, y con esto ya termino porque esto se está haciendo muy aburrido y muy largo y muy pesado. Otro gran poeta, la novena elegía de Duino. Y fíjense ustedes que cada una de las cosas que dice Rainer Maria Rilke son productos, no son cosas naturales. Por lo tanto, no es un naturalista estúpido pseudo-risoniano, que aquello que decía Voltaire de Rousseau, dice, cada vez que lo leo me entra ganas de ponerme a cuatro patas, ¿verdad? Entonces, qué bien, qué animal que soy. No. Rilke está hablando de productos, pero son productos, como dirá luego Heidegger, para hacer crecer desde dentro a las cosas. Y entonces dice algo verdaderamente estremecedor, pero que hoy día seguramente resulta algo puramente poético. O sea, nada, ¿no? Dice, quizá, porque es muy pudoroso, quizá estamos aquí, y subraya aquí, para decir casa, puente, fuente, portón, jarra, árbol frutal, ventana, y a lo sumo, y ese a lo sumo es importante porque quiere decir que son axis mundi, son ejes del mundo, son conexiones, y a lo sumo, columna, torre, pero para decir, ¿entiendes? O para decirlo de un modo que las cosas mismas nunca creyeron ser íntimamente. Muchas gracias. Muchas gracias por su presentación y vamos a dar inicio a una ronda de preguntas. Si alguien tiene alguna duda, levante la mano para pasarle el micrófono. Que sea facilita, ¿eh? No, muy bien. No, bueno, en primer lugar, muchas gracias. Muchas gracias, siempre es muy emocionante, ¿no? Estar en conferencias. Yo tenía una duda. A ver, la cuestión central, ¿no? La cuestión central que aparece en el principio de la razón, en la forma de abordar el principio de la razón suficiente en Hegel, es a partir del no, a partir de la negación. Ahora, lo que yo quisiera es ver si está del todo claro qué significa la negación en Hegel, ¿no? Porque bueno, la negación está en uso, prácticamente aparece pues a todo lo largo de la obra, pero no se habla pues explícitamente de la negación. El todo no se dice, nunca se postula, se dice que es el todo, porque el todo es el propio despliegue, ¿no? A partir de las negaciones. Hay algo también de la propia negación que pareciera sustraerse. Uno la ve, queremos decirlo, en acto, ¿no? Y bueno, aunque aparecen algunas formulaciones, por ejemplo, tomada de Spinoza, de que toda determinación es negación, no necesariamente quiere decir lo mismo al revés, ¿no? Que toda negación sea necesariamente una determinación. Hay negaciones abstractas y hay justamente negaciones que adquieren el apellido de negaciones determinadas, justamente para que se produzca algo concreto y entonces esa abstracción del principio de la lógica vaya produciendo algo concreto. Entonces la primera pregunta es, bueno, ¿hay suficientes elementos para poder decir o trazar los bordes, vamos a decirlo así, ¿no? Como los albañiles de Lesbos, ¿no? Que trazan sin decir exactamente cuál es ese perímetro, bueno, trazar unos ciertos bordes, ¿no? De lo que podría ser la negación. Y la otra cosa, respecto a la relación entre la libertad y la negación, decías, sí, claro, el hombre es libre en tanto que puede decir no, pero también, y para meter este otro monstruo que es Schelling, específicamente el discurso sobre la libertad, donde parecería que yo soy libre no solamente cuando puedo decir no, sino cuando alguien me dice que no a mí, ¿no? Cuando yo no puedo, ¿no? Y ese no poder es un límite y significa ese Kluft, ¿no? entre el uno y el otro, y por el cual, bueno, mi libertad no solamente es el poder, sino el no poder, porque no solamente niego y transformo, sino que alguien me dice, no puedes, y eso de alguna manera es la alteridad. Entonces, yo pienso, si no se anuncia de alguna manera en Schelling, sobre todo este Schelling intermedio del texto de la libertad, después ahí en los impulsos de las edades del mundo, otra forma de negación,
Y yo diría que quizá el punto no consistiría en subordinar una negación a la otra, sino pensar quizá la posibilidad de más de una negación, ¿no? Entonces quizá ahí entre Schelling y Hegel se esté jugando más una negación, y podríamos pensar algo así como el chiasmo de estas negaciones, y no necesariamente la jerarquía de una u otra, ¿no? Sí, es muy importante la pregunta y complicada, porque es verdad que a nivel muy general, y eso todos lo conocemos, Hegel distingue entre negación abstracta y negación determinada, que en realidad habría que traducir por determinación determinada, dado que omnis determinatio es negatio, como sabemos por la carta 12 de Spinoza, y por lo tanto toda determinación es una definición, un recorte, y por lo tanto una negación del resto. De la misma manera que cuando vemos un pizarrón, ¿verdad?, y alguien llega y pinta ahí un cuadrado y dice, ahora existe no solamente el cuadrado, sino el pizarrón. Porque si tuviéramos solamente, imaginemos que el pizarrón fuera infinito, y para eso tenemos a Euclides y a los matemáticos del primer barroco, ¿verdad? Imaginemos el espacio como un plano infinito. Solamente existe cuando sobre él se trazan. Y ahí está la carta de Leibniz a Raymond de Montmartre de 1715, donde ya da un paso que casi estamos no solamente cercano a Kant, sino sobrepasándole, porque le dice, imagínate tú un universo lógico que constara todo él, como en Galileo, de triángulos, círculos, figuras determinadas. Entonces el universo lógico viviría a través de esas determinaciones, ¿verdad? No sería nada sin ellas, porque esa es la paradoja que hemos dicho del Deus absconditus, del Dios de la metafísica, ¿verdad? Es decir, es tan repelente de ser yo y nada más que yo, que resulta que no es nada, que es lo que le pasa al egoísta absoluto. Es tan egoísta que acaba por consumirse a sí mismo, porque desde luego no debe comer, no debe hablar con los demás, no debe respirar, no debe nada porque se contamina, ¿verdad? Así pues, se autoniega, ¿no? ¿Qué tipo de relaciones negativas? La cosa es más difícil y para un traductor sí que lo nota claramente, ¿verdad? Es decir, él distingue entre negación como tal, Verneinung, ¿verdad?, Negativität, que ya es una cláusula lógica que tiene que ver con la relacionalidad de los extremos, y en cada uno de esos puntos y de esas transiciones, porque claro, nos hacemos muy fácil la dialéctica de Hegel, pero cuando se lee a Hegel palabra por palabra te das cuenta de que su construcción es enormemente compleja, muy matizada de grados, y que eso de los saltos lógicos y tesis antítesis, eso no es la chorrada. Eso puede estar en Fichte y hasta en Fichte, porque en Fichte ya sabemos que es quíntuple, gracias a Filorenko, ¿verdad? Y no triple, ¿no? Entonces, eso no hay. Vayamos al punto. La idea es que la negación reniega, habría que traducir Verneinung, así, Verneinung, es la acción de negar de nuevo, reniega de su propia negación desde el momento que reconoce que ella no sería nada sin el otro al que niega, ¿eh? Cosa que sabemos muy bien ahora en España, por ejemplo, con el problema de Cataluña y el resto de España, ¿no? Es decir, pero bueno, ¿cómo quiere ser autodeterminado sin negar lo otro? Y si ese otro, entonces tenemos el problema de la brecha, de la frontera, ¿verdad? Ahora bien, esa Verneinung, ese renegar de sí mismo, significa la posición del otro como aquello que yo pongo cuando reniego de mí mismo. Por lo tanto, al separatista o independentista le dice, pero no te das cuenta de que estás realzando la españolidad, ¿eh? Al decir que no quieres ser español, por lo tanto lo que estás diciendo es lo que vale de verdad es ser español y no tú, porque reniegas de tu supuesta españolidad. Pues bien, la negatividad sería justamente la cláusula lógica que deshace la presunta existencia suelta, por así decir, de cada uno de esos extremos, tanto de la negación abstracta, que en el fondo es identidad, porque sabemos, no hace falta que lo diga Hegel, que el principio de identidad y de no contradicción son una y la misma cosa. El principio de diferencia y diversidad es muchísimo más complejo, pero la no contradicción es simplemente la identidad dicho de otra manera, ¿no? Porque nada es sin razones, todo tiene razón. ¿Qué más me da decirlo de una forma o de otra? Por lo tanto, la primera negación es una posición implícita de identidad. Lo que pasa es que al reconocerse a sí misma como negación, no tiene más remedio que renegar de esa supuesta identidad primera. Porque dice,
¿Qué sería de mí, hombre blanco, sin trabajo, del Middle West, que vota a Trump? ¿Qué sería de mí sin negros, mexicanos, chusma en general? Luego usted existe negando a todo eso, ¿no? Él no se da cuenta y por eso vota a Trump, como es natural, ¿verdad? Pero sería un ejemplo de cómo los grados tan complejos y tan sutiles de negación permiten entender la operación interna de esa contradicción que va socavando una serie de creencias. Y a mí me interesaba mucho hacer notar cómo este socavamiento, lo diga Hegel o no, que no lo dice explícitamente, socava también el ideal del progreso y la hibris del hombre moderno y la tecnificación del mundo, ¿verdad? La idea de convertir todo en un producto del hacer humano, ¿verdad? Todo cuanto existe es obra del hombre, ¿verdad? Los postmodernos lo dicen de una forma más bonita, dice, es la construcción social de la realidad. Y eso quiere decir, hombre, que no lo hago yo solo, sino que hacemos entre todos. Y bueno, entonces lo que pasa es que en lugar de haber 5 hay 50.000, pues todavía peor, porque si lo hacemos entre todos, ¿cómo se diferencia usted del otro? Que es el narcisismo de las masas, que es una de las contradicciones actuales más bonitas e interesantes de estudiar. Uno es narcisista e individualista a fuerza de ser pura masa, y por lo tanto es las dos cosas a la vez, ¿verdad? De ahí la posibilidad de utilizar la crítica general al principio de razón como crítica a la supuesta, ya ahora podríamos decir que a lo mejor toda esta charla está quedando obsoleta porque era esa supuesta superioridad del hombre blanco, anglosajón, protestante y varón, ¿verdad?, que era típica de esta creencia pseudológica que en el fondo y lo que está enmascarando es un ideal de dominio muy claramente, ¿no? El problema, y ahora habría que empezar a pensar después de Hegel, es y cómo lidiamos ahora con este narcisismo de masas, como ese supuesto individualismo interno a la globalización. ¿Qué significa, por decirlo con June Anderson, the lure of the local, ¿no? El hechizo de lo local? ¿Qué quiere decir con eso? ¿Qué quiere decir que en Ciudad de México, en Condesa, en el barrio, haya un hotelito recién hecho, se ha hecho anteayer o antier, ¿no?, que diga, lo comentamos ayer, hospitalidad artesanal? Y decir, ¿qué es eso de hospitalidad artesanal? ¿Usted es un artesano de la hospitalidad o qué? ¿Por qué pretende ser artesano si me está vendiendo un hotel, ¿no? ¿A qué viene esta nostalgia, verdad? ¿Qué es lo que esconde? ¿Cuál es la mala conciencia del hombre occidental, ¿no? O casi diríamos hoy día del hombre en general, del hombre globalizado, ¿verdad? No sé si he contestado. No, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias por la exposición. Yo tengo una pregunta y va desde la negación del no. Mi pregunta va en este sentido, pues pensando en el texto de Albert Camus, que habla del hombre rebelde. En la negación, el que nega no está afirmando. Esa es la pregunta. Es decir, el que dice no, a la vez no está diciendo sí. Sí, claro que está diciendo sí. Es decir, se está determinando a sí mismo como la negación de lo otro. Pero no se da cuenta de que, y ahí tenemos ya no solamente a Camus, sino a Jean Baudrillard, que de esa manera está ingurgitando al otro dentro de sí mismo como un fantasma. Es decir, el miedo que el hombre blanco, tiene al hombre negro, si ese es el caso, es justamente el miedo de que si no será él en el fondo también así. Y por lo tanto tiene que negarlo, desentrañarlo, ponerlo ahí fuera para poderlo dominar, porque en el fondo, aunque sea casi inconscientemente, se da cuenta de que su posición depende de la negación del otro y que sin ese otro no existiría. Para eso entonces fantasmagoriza al otro y lo convierte en algo agresivo y a la vez fascinante, que es el tema actual también del terrorismo, ¿verdad? El terror fascina, ¿por qué? Porque de golpe rompe
antes puse el ejemplo del drogadicto que quiere pinchar, rompe la creencia, al parecer innata, en el principio de razón suficiente. Todo podría pasar en cualquier momento. La tige griega, la némesis, es más fuerte que toda razón, ¿verdad? Eso lo sabía también Esquilo, ¿no? Cuando dice que la némesis es con mucho más fuerte que la tesné, ¿eh? Y eso parece que lo hemos olvidado. De manera que el fenómeno terrorista en realidad vive del ensueño, el hechizo, la fascinación de nuestra propia mala conciencia. Todos sabemos que en el fondo, no hace falta ser Levinas, hayamos ayudado al ministro del Foreign Office en 1922 a separar arbitrariamente Irak, Irán y crear naciones nuevas, etc. Todos sabemos en el fondo que se ha obrado mal, que hemos destruido un tejido histórico de muchos años. Y por lo tanto, eso que nos viene encima no es justamente sino el reconocimiento de nuestra propia mala conciencia. Intentamos obturarla mediante la transformación escapista en... Nos hemos preguntado por qué el auge de las películas gore, de las películas donde ya no se asesina, digamos, a espada, como los viejos cuentos de campo, o ni siquiera como las películas del oeste, sino a base de explosiones en los que parece que no queda nada, esas llamaradas en las que todo se disuelve. Nos hemos preguntado por qué tiran misiles, qué pasa al menos con esos misiles, los israelíes con los palestinos, donde todo desaparece. Es decir, es que yo no quiero que tú seas un cadáver, porque entonces me recuerdas que yo también podría serlo, ¿no? Pero desaparece. Había incluso una serie de televisión, hace muchos años, ¿verdad?, se llamaba Los Visitantes, supongo que aquí también vendría México porque era global, donde los alienígenas tomaban la apariencia humana, pero cuando se les mataba había un halo de luz y desaparecía todo. No huele, no mancha, no hay que lavarla, no hay que llamar a la señora de la limpieza con la fregona para que quiten la sangre. No queda nada, salvo nosotros que somos ya el fantasma de nuestros propios fantasmas. Eso es lo que está oculto, creo yo, en el principio, en el gran principio, en el principio de lo mejor, que la cosa tiene su sarcasmo, ¿verdad? Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, por allá. Atrás y luego... Voy a dar más duro para ver si me escucha. Sí. Profesor, muchas gracias por la conferencia. La pregunta iba en relación con una afirmación de la fenomenología del espíritu. El verdadero es el todo. La pregunta es, me parece que afirmó que el todo es inefable, ¿cierto? Entonces, a partir del principio de relacionalidad y de autorreferencialidad, ¿sí?, digamos, en relación ya con lo absoluto y con la idea, entonces, ¿en qué consistiría ese carácter de inefabilidad? Sí, digamos, desde esos principios, así que todo es susceptible de ser explicado o todo es en sí mismo explicable. Claro, sí, muchas gracias. Eso es lo que los ingleses, Dreyfus, por ejemplo, hablando de las tecnologías actuales, hablan del background, ¿verdad? Nosotros, dentro de un determinado esquema de referencia, también los matemáticos actuales, como Pitirim, Stockler, Haifo, que hay que ver a Nete, vaya nombres que tienen los alemanes, ¿no? Bueno, hace la semántica de la ciencia de la lógica y luego con resultados muy bien espectaculares, ¿verdad? La idea fundamental es que para Hegel, y yo me atrevería a decir, eso sí es mensaje, pero me atrevería a decir que para toda verdadera filosofía, y ya hago ahora mismo casi una contradicción y un adjecto, no existe lo verdadero ni lo falso. Lo verdadero y lo falso son el resultado de la heurística filosófica, ¿verdad? Pero, como Hegel dice, con una acribia exquisita, y hay que ser traductor durante años de él para darse cuenta de esta acribia, no hay nada que sea Wahres, das Wahr, porque eso sería el todo, sino wahrhaftig, es decir, a manera o conforme a verdad. Nosotros lo podemos traducir como lo de veras, lo de verdad, así lo he intentado traducir, y de la misma manera no existe lo falso. ¿Cómo puede decir que es algo falso dentro de la lógica? Lo que existe es Schiff, como la torre de Pisa, que es del Schiefe Turm, ¿no? Es decir, la torre inclinada, es decir, fallido
unilateral, visco, mira solamente para un lado, y por lo tanto, y ahí Leibniz tiene razón, antes de Hegel, todo lo que se dice es, en última instancia, aprovechable. También las supuestas falsedades. ¿Por qué? Porque muestran una herida, muestran una revelatio sub contrario, pues muestran una posibilidad de, a partir de algo dicho con demasiada premura, poder extraer, al contrario, lo que estaba oculto detrás de esa afirmación mostrenca, inmediata, ¿no? ¿Qué ocurre con todo eso? Que la lógica en su totalidad es un conjunto de wahrhafte definiciones, de definiciones conforme a verdad, cada una de las cuales, sobre todo, obviamente, al final de cada fragmento, ¿verdad?, pretenden ser el absoluto sin lograrlo. Porque si se lograra, entonces la lógica, y sería muy bueno, porque ya nos quitamos de líos, estaría desde el principio. Los que dicen, ser es la nada es el ser, luego todo lo que te viene, punto, cierro la hoja, ya soy hegeliano, ¿no? Pues lo siento, pero la cosa es muchísimo más complicada. Entonces, ¿qué ocurre? Que una página antes de que termine la edición académica, ¿verdad?, la lógica subjetiva, dice Hegel, todo lo que se ha inventado aquí sobre el absoluto era efectivamente algo inventado, gemeint. Dice, pero bueno, o sea que he estado 5 años, no sé cuántos años leyendo para decir que todo esto que estaba leyendo, que era simplemente opinión, no era la verdad. ¿Dónde está la verdad? Te lo voy a decir. La verdad es que libremente la idea se expande y se expide en les, sich frei, en y como naturaleza. O sea que de pronto, eso que a Schelling le indignaba, claro, y para el sentido común lógico, ¿verdad? Dice, pero bueno, 1000 y pico páginas para decirme ahora que todo lo que me has contado se resuelve en el desierto del espacio y tiempo, y claro, tenemos que empezar a volver otra vez con la física, la mecánica, la orgánica, pero, hombre, pero ya vale, ¿no? Como decía en Avanti el jefe de la CIA cuando se baja del helicóptero, dice, me parece muy bien que haya idiomas en el mundo, pero ¿por qué no hay sino un solo idioma extranjero? Solo uno. ¿Para qué queremos tantos? Por cierto, podría haber dicho el extranjero inglés, con lo cual se habría autodestruido a sí mismo, ¿verdad? Como decimos de la negación, pero es la misma idea. Es decir, si hay un movimiento, el movimiento es el movimiento de esa verdad, pero como tal movimiento jamás descansa. Porque la última palabra, la última escrita por Hegel, hasta decir, basta, lo único que puedo decir es lo que ya dijo Aristóteles, más allá no llego, ¿verdad? La última palabra de la enciclopedia de la ciencia filosófica es natur. El último silogismo, de los 3 famosos silogismos finales del sistema, dicen algo bien importante, a saber, lo lógico se transforma en algo psicológico, si queremos llamarlo así, y eso psicológico, a su vez, se muestra como naturaleza. Luego, la última palabra de Hegel es la palabra naturaleza. No la lógica, sino lo lógico. Uno dirá, es lógico, es natural, para eso hablamos en español, que somos hegelianos sin saberlo, porque nosotros identificamos lo lógico con lo natural. Pero lo natural es justamente aquello que parece que es externo y lo lógico parece que es interno. ¿Qué dice Hegel? Interno y externo se copertenecen. Y te voy a enseñar cómo. Ahora, claro, eso supone de nuevo un sacrificio muy fuerte, ¿no? La de decir, o sea, yo que estoy leyendo todo esto, cuando creo que empezar a entenderlo, tengo que decirme a mí mismo, yo de nuevo valgo bien poco, porque soy simplemente un soporte fugitivo, mortal, de una verdad que se va haciendo entre todos y deshaciendo a la vez, ¿no? Y claro, eso es una tarea. El final, ha señalado el prólogo, pero el final de la introducción, por lo tanto el final del principio, porque el prólogo se escribió al final, el final de la introducción es cuando dice Hegel, bueno, así que después de lo que hemos dicho, los individuos ya tienen que pensar que son bien poco, lo vuelve a referir la estética, frente al movimiento que es el todo. Pero dice, pero no hay que preocuparse, porque ellos mismos, a través del desarrollo del mundo, se dan cuenta de que no son nada, ¿verdad? Ese es el final de la introducción, ¿no? Dice, bueno, usted individuo está leyendo esto para aprender que no es un individuo, ¿verdad?
Y claro, eso duele. Y si es español, pues duele más aún. Ok, vamos a una última pregunta y concluimos la. Sí, me paran la letra, sí. Bueno, No, José, hacer una pregunta. La tercera es sobre la afirmación que tiene Hegel en la introducción, precisamente que viene también un poco a reafirmar lo que usted acaba de decir, es que la verdad no se puede expresar en una proposición gramatical, sino únicamente bajo la forma del sistema. De hecho, la noción de Hegel de sistema en la fenomenología es precisamente que no puede haber una verdad establecida en una mera proposición y que luego, bueno, el atomismo lógico va a ser de hecho una respuesta, ¿no? La verdad solo puede ser una proposicional, a diferencia de esta visión que Hegel tiene del sistema, que es algo que se construye. Por otra parte, también quiero recordar en el mismo prólogo también de la fenomenología esta noción de la negatividad que sin embargo vincula con sujeto y que según la cual cuando Hegel dice que la verdad se debe expresar no como sustancia, evidentemente haciendo alusión a Spinoza, sino como sujeto, después un párrafo después añade que la idea de Dios es justamente la de un sujeto absoluto, pero que esta tiene inherentemente una contradicción, puesto que se concibe al sujeto como algo inmutable, es decir, algo que no está sometido a este proceso de negatividad que sería pues, finalmente la historia humana. Me queda una duda, porque pareciera, no sé si he entendido bien el sentido general de la conferencia, que parece oponerse esta lógica relacional de Hegel a la lógica de la determinación, afirmándose que en la negatividad de Hegel hay una especie de diálogo con la alteridad. Sin embargo, yo tengo mis reservas frente a ello, porque esa negatividad, no sé si la pregunta que hicieron anteriormente en cuanto a la positividad o la afirmación que sucede a la negatividad, también tiene una dirección que está vinculada, Hegel obviamente, al progreso histórico y a la noción de sujeto. Lo pregunto porque yo no sé si a partir de eso podamos, o no sé si eso fue lo que se dijo, a lo mejor no comprendí el tono de la conferencia, si en realidad Hegel se excluye o no de esta lógica de la dominación. A mí me parece que más bien Hegel está muy afincado en esa lógica de dominación, aunque por otra parte creo que es precisamente su obra una apertura a una forma de pensar que puede romper con el mismo, con esa misma lógica de dominación, y para lo cual creo que, por ejemplo, George Bataille ha sido uno de los intérpretes que han logrado romper con esa lógica de dominación, bueno, pues con toda su teoría del sacrificio y de la parte analítica, que es una crítica a la subjetividad. Bueno, ese sería Absolutamente de acuerdo, así que apenas tengo nada que decir. Estoy de acuerdo. Es decir, lo único que quizás me quedaría por decir es que de la misma manera que sin la creencia egoísta y estúpida, sustancialista, de cada uno de nosotros cuando estamos a solas, o así decir, hay que ver cómo soy yo y yo, ¿no? Y por lo tanto, cómo a partir de la reflexión sobre ello puede surgir algo conforme a verdad, de la misma manera, Hegel entero, estoy completamente de acuerdo, en su intención última, según él lo dice constantemente, Kreis von Kreiser, ¿no? Ya se sabe además, según mi manera de decir y pensar, ahora en la lógica, ¿verdad? La verdad, ¿no? Ya no es la crítica a la razón pura, sino el sistema de la razón pura antes de la creación y de la creación de un espíritu finito. Por lo tanto, bueno, tienen razón los que al menos superficialmente dicen, esto es pura teología, esto es Dios, ¿no? Franz von Baader decía, es el Moloch de la filosofía, el auto da fe del fuego dialéctico donde todo se consume. Esto es Fenicio, ¿sí? Inquisición. Pero, por fortuna, hoy en fin nos ha enseñado a distinguir entre operatividad y tematización. Entonces, la operatividad de Hegel, cuando uno empieza a degustar las palabras, y yo creo que ese es el oficio del filósofo, hace ver
que sus intenciones, la operatividad real que está latiendo en las palabras que utiliza, ¿verdad? Y entonces empieza a desconfiar de tanto triunfalismo y a darte cuenta de cómo por aquí debajo está latiendo, más allá de esa sistematización absoluta, la idea de que en última instancia, si es verdad que el todo es lo verdadero, entonces la frase de la fenomenología no se sostiene. Y la frase también de la fenomenología, según la cual hay al menos algo que sí se puede expresar en una proposición, a saber, la proposición especulativa, tampoco se mantiene. Y podemos además justificarlo documentalmente. En 1809-1810, es decir, en la propedéutica filosófica de Nuremberg, empieza a sospechar, y eso es tremendo, porque es luchar contra Aristóteles y contra Kant, contra toda la tradición. Mucho antes que Heidegger empieza a sospechar que la proposición, ninguna proposición puede ser verdadera. Ya en 1801 contra Fichte había dicho que era una locura establecer un primer principio, van, ¿no? Y entonces es cuando empieza a darse cuenta del valor especulativo del silogismo. Es en el silogismo donde el término medio deshace la supuesta verdad pétrea de las teorías, pero claro, el término medio acaba por rajarse el mismo, por abrirse como objetividad, de la misma manera que das Logische acaba por abrirse al final todo él como naturaleza. Por lo tanto, insisto, en la manera misma de escribir de Hegel está inscrita su propia destrucción. Y yo creo que la tarea de un buen filósofo, y por eso al final había hablado de interpretación, y en interpretación me puede abofetear y criticar todo lo que se quiera, es una interpretación que hago yo de lo que creo que está latente en el interior del pensamiento de Hegel operativamente, pero no temáticamente. Hegel nunca dirá, como Nancy se cree, ¿no? No, Hegel es el filósofo de la negatividad, pero no es verdad. No es verdad. Al final, el logos capitanea desde abajo tanto a la naturaleza como al espíritu. Pues faltaría más para Hegel. Ahora, otra cosa es si das Licht Scheuer, si lo que aborrece la luz, ¿verdad?, tiene fuerza suficiente como para negar el hecho mismo de que la lógica se tuvo que escribir y dictar innumerables veces. Aquí se ha dicho al principio y con razón, celebramos la lógica. Digo, un momento, celebramos la lógica de Nuremberg. Porque luego está la edición de 1832, pero hay no sé cuántas lógicas en Nuremberg, cuando era rector, está la lógica de Jena. Es decir, si queremos ser hegelianos tenemos que atender a que ni siquiera la lógica se queda quieta, sino que constantemente se va cambiando, lo cual quiere decir, estudia atomismo lógico, que es muchísimo más sencillo y te va más tranquilo, ¿verdad? Pero solamente una cosa, de acuerdo con Deleuze, la filosofía está para entristecer. No está para divertir. Sí, por mi parte. Ok, a ver, están aquí enfrente y luego Fernando. Y ya. ¿Cuál está en relación con esto? No sé. Entonces... Sí, voy a decir una consideración muy breve, en gran medida muy relacionada con esta última pregunta y con esta, digamos, aclaración que usted nos ha hecho. Mi pregunta en concreto sería, ¿de qué manera o qué opone Hegel a esta identificación de Fichte entre Grund y Satz? Digamos, yo creo que sí, ahorita ha habido algunos apuntes en este sentido, no sé si quisiera usted agregar algo así conciso en la relación de Fichte-Hegel en ese aspecto. Muchas gracias. Muy rápidamente, porque Fichte cree que la diferencia en la famosa ecuación del tercer principio, del Schaffung-Grund, que la diferencia entre la posición lógica y la presuposición existencial, por así decir, es divisible, es gradual y por lo tanto sigue siendo leibniziana. Entonces, toda la filosofía de Hegel va a tronchar la idea de que hay una gradualidad según la cual el grado de complejidad permite pasar de un punto a otro como en la escala Entium, decir, bueno, al fin y al cabo es confuso cognitio, pero llegaremos a conocerlo todo. No es verdad, porque las cosas son ellas siempre que renieguen de sí, aunque ellas no lo sepan. Y de ahí también la idea de Rilke. Nosotros estamos aquí para decirles lo que son íntimamente las cosas. Ellas no lo saben, porque siguen creyendo, la piedra, si podría hablar, diría, soy piedra. Y está muy bien que sea piedra. Que no eres piedra. Que verás cómo acabas convirtiéndote en plomo y después en radio. Y luego, yo qué sé, cuando venga el Big Bang otra vez, se harás ondas hercianas o como quieras. Ese es el punto.
Es decir, Fichte cree en la divisibilidad y por lo tanto en la gradualidad. Su doctrina madura, muy importante, es la doctrina de las potencias, Potenzlehre, y por lo tanto sigue preso del ideal matemático de la potenciación de la realidad. Cada cosa es algo superior a ella misma. Y por eso él habla del Señor del Ser y habla de la Überwindung der Seienden, que a los pobres Seienden, es decir, a los entes, dicen, pero yo qué te he hecho, ¿no? Porque superación de los entes. El Señor del ente es el que manda, porque es el que está más allá de lo que debe y puede ser, ¿verdad? Y por lo tanto, puro principio de dominación. Entonces uno dice, ¿qué hizo en el año 48? Pues decirle, oye, apunta los fusiles a esta gente que nos están fastidiando la cosa, ¿no? ¿Qué hacía? Pues defender la dictadura, lo mismo que Donoso Cortés. Es decir, solamente quisiera atender una cosa, no existe la filosofía pura, menos mal. Toda filosofía esconde una ideología, una política o una politología. Nuestra tarea es desentrañar esos puntos, ¿no? No quedarnos embobados con la profundidad de las nociones, que también lo es, sino decir, desconfía, que sería la propuesta del filósofo, ¿no? Caute, lo decía Spinoza, ¿no? Ya la última pregunta y acabamos. Bueno, yo pedí la palabra desde hace rato, como aquí todo tiene una razón, una razón para ser el último en participar. No todo es tan mal. No, estamos aquí reunidos. Ya me siento hegeliano. No, sí la tiene, porque mi pregunta se relaciona con la última pregunta directamente. A mí me llama mucho la atención, bueno, después de agradecer, claro, la conferencia y este momento tan agradable y tan abstracto en muchos puntos, pero problematizado y ejemplificado con muchos casos concretos, a mí me llama mucho la atención la dimensión política, el trasfondo político que usted está presentando aquí de esta lectura de la ciencia de la lógica. Porque efectivamente esta cuestión de la identidad y de la negación conduce evidentemente a muchos problemas de la relación con el otro, esta relación de dominio, esta cuestión de la afirmación de uno mismo, pero en esta afirmación de uno mismo el otro está en riesgo siempre desde esta perspectiva política, pero al mismo tiempo nosotros también estamos en riesgo. Es decir, si yo soy identidad, si yo me afirmo a mí mismo, puedo suponer que el otro también se afirma y el otro también me niega. Y hay un gran peligro. ¿Qué podría comentar al respecto de esto? Ha mencionado algunos aspectos. Muy rápidamente, y no digo a la persona, porque además le tengo afecto, faltaría más, ¿no? Y el marido ya muerto, el gran filósofo, ¿no? Y claro, al decir el sitio, ya muchos sabrán a quién me refiero, Cuernavaca, ¿no? Entonces la señora le dijo a mi mujer, porque antes mi mujer bajaba conmigo, ahora dice, déjate, vete tú con tus amigotes que yo ya... Bueno, venga a verme a mi casa porque tenemos unos jardines espléndidos y podemos pasear, platicar de lo que queramos. Y entonces le dijo, bueno, y cuando salgamos fuera, dice, no hay que salir. Ese es el punto. No sé si el ejemplo ya vale. Es decir, es que fuera está el otro. Es que fuera está aquel al que yo temo y que he interiorizado como mis propios miedos. Y mis propios miedos, aunque yo no lo quiera confesar, es que algo habrás hecho o alguien habrán hecho tus antecesores o tus amigos o quien sea para establecer ese desprecio, ese odio que se resuelve inmediatamente en un miedo infinito. Miedo a que puedo perder la vida en cualquier momento si salgo a la calle, ¿verdad? Y que mientras esté así encerrado, estoy enquistado. Y por lo tanto, todo aquello que se enquista, sabemos cuál es la palabra, alma bella. No quiero utilizar nada, no quiero meterme en nada, a mí que no me vengan con líos, y por lo tanto el resultado es la tuberculosis y la consunción, la inanición. Porque lo que habíamos dicho antes, si tú no te quieres contaminar, pues entonces no comas, no respires, no te muevas, y por lo tanto, conviértete en nada, muere. Ok, muchas gracias. Vamos a dar por terminada... damos por terminada esta mesa magistral.
y los invitamos a quedarse ya sea en la primera o segunda mesa de 12 a 2, ya sea aquí en el auditorio Elena Garro o en el aula magna del Colegio de Filosofía. Y ahorita tomaremos un par de minutos para iniciar y por su constancia, y agradezco su presencia.